Muy bien, ahora sí empezamos con Hechos 19, versículo 23, y el título es El alboroto en Efeso. Y qué tremendo, veíamos la clase pasada, de que había un grupo de personas que se llamaban los del camino, y eran aquellos que habían comprendido que Jesús era el Mesías, que Él era aquel que había muerto por nosotros y resucitado para darnos vida sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el pecado. Y recordábamos que los del camino era el nombre que los mismos creyentes en el Mesías habían puesto, porque era una manera de mostrar que ellos seguían el camino, las pisadas de Jesús, así como Jesús caminó en la tierra, ellos también pretendían caminar de la misma manera. Y aprendimos también que cristianos fue un nombre que se les puso en Antioquía por los paganos, en realidad, por aquellos que no habían creído, y que no fue un elogio, que lo hicieron casi de una manera despectiva, irónica. Fue una manera de decir los pequeños cristos que iban por ahí. Si lo entendemos como que fue una manera de decir que se parecían al Señor, sí que fue un elogio, pero en realidad fue una manera casi despectiva de ellos, por lo cual el nombre cristianos es algo que se les puso a los creyentes. Pero los del camino era un nombre que ellos habían elegido porque estaban siguiendo el camino que es Jesús mismo. Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y estos creyentes empezaron a seguir las pisadas del Maestro, ¿no? Por lo cual ese era el nombre que se habían puesto. Entonces veíamos que estos del camino, este mensaje que Pablo tenía de este camino, era algo que perturbó, especialmente aquí en Éfeso, era algo que generó un revuelo, porque ¿qué estaba sucediendo? Los que creían empezaron a seguir este camino. Y como consecuencia vemos que hubo un hecho que habíamos visto la clase pasada, y es que empezaron a traer todos sus libros de hechicería, de magia, todos sus libros que tenían que ver con el ocultismo, y empezaron a quemarlos. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, ¿no? Si nosotros tenemos basura en casa, no le vamos a dar nuestra basura a otro. Entonces, no se trataba de venderlo y hacer dinero con eso y tener un beneficio, porque eso lo iba a leer otro a quien también iba a contaminar. Entonces decidieron quemarlo, aunque dice ahí que era mucho el dinero que hubieran recaudado si hubieran vendido esos libros. Perdieron mucho dinero. Es como si ahora nosotros tuviéramos, no sé, estatuillas de oro en nuestra casa de algún dios, y decidimos, bueno, lo vamos a consumir esto. Nos dirían, no, pero vendelo, por lo menos sacas unos pesos de ahí. Bueno, no. Estos hermanos entendieron con claridad que eso era basura, que era veneno para cualquiera, por lo cual los quemaron, literalmente. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban entendiendo que la verdad de Dios no tenía que ver con nada de lo que ellos habían vivido hasta ahora, con toda su idolatría, con todo su ocultismo, su hechicería, y entonces decidieron seguir este camino. Por eso generó revuelo entre los de Éfeso este camino. Ahora, esto fue una acumulación de cosas que venía haciendo el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Digo, a través de la vida de Pablo, no era Pablo, era el Espíritu Santo que se manifestaba a través de la vida de Pablo, sanando, liberando, exhortando, corrigiendo y guiando a los hermanos a que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y esto trajo este revuelo ahora porque un tal, como dice acá, Demetrio, se lo voy a leer, versículo 23 del capítulo 19, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, fíjense, un platero era esta persona que hacía las estatuillas y la imagen y todo lo referente al templo de Artemisa o Diana, como dice acá. Dice, era un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecitos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, o sea, era un buen ingreso esto, la venta de todas estas estatuillas. Llévese el templo de Diana a su casa y va a tener prosperidad. Llévese la estatuilla de la imagen de Diana y usted va a tener gran fertilidad. Y estos se llenaban de plata.
Entonces dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. O sea, Lucas toma nota de todo lo que hablaban para que pudiéramos entender lo que pasaba. Estaban los del camino predicando, estaba Pablo anunciando en distintas tierras y ahora está parado acá en Éfeso y este hombre Demetrio dice, estamos perdiendo dinero. Y para entender un poquito por qué decía, ¿por qué hicieron tanto un templo? ¿Por qué adoraron tanto a algo que como judíos o como griegos tendrían que creer en otras cosas y no creían en esto? Dice que cayó como una roca y esa roca cayó y tenía forma del cuerpo de una mujer. Y ahí es, en ese lugar donde cayó la roca, hicieron el templo. Yo le mandé a ustedes una imagen en la publicación de hoy de cómo era el templo, un templo donde venían de distintas partes, de todo Asia para verlo, y bueno, a la época de hoy se sacarían fotos, en esa época con sus ojos sacaban las fotos, se pintaban, tal vez hacían algún tatuaje, y la gente de esta tierra se llenaba de plata, como en cualquier lugar donde cuando llegan los turistas se vende comida, se vende las estatuillas, se vende la hoja, las cosas de rutas para recorrer la ciudad. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar el evangelio de verdad y se empieza a manifestar el Espíritu de Dios en las personas y se les revela que Dios es un Dios verdadero, que Dios no es un Dios que está detrás de una imagen, que Dios puede hablar y puede oír y también hace milagros, la gente empezó a decir, todo esto lo tiramos, ya no queremos más esto, queremos no solamente creer, sino empezar a sentir. Y eso es lo que pasó. Dejaron de ser religiosos a tener una vida con Jesús y a experimentar lo que es vivir caminando con Jesús. Es que esa es la obra verdadera del Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer cosas en nuestra fuerza y tratar de abandonar hábitos, de abandonar pecados, de abandonar ídolos, de abandonar lo que sea, y a la larga terminamos volviendo a eso. Pero cuando la obra es del Espíritu Santo, Él transforma de adentro hacia afuera. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo, como lo que estaba pasando era la obra del Espíritu Santo en aquellos que creían, eran transformados y realmente deseaban de corazón abandonar sus prácticas porque entendían que Jesús es el único camino al Padre y que es la verdad. Entonces abandonaban sus ritos, sus dioses, sus libros, sus hábitos y se entregaban de lleno para adorar al único Dios vivo y verdadero, ¿no? Y acá era el conflicto, porque recordemos que Éfeso era un centro de comercio, un centro religioso, un centro de adoración. Venían tanto de Oriente como de Occidente para adorar en ese lugar. Era un lugar donde se hacían muchas prácticas religiosas, muchos rituales, mucha hechicería, por lo cual esto era lo que generó tanto revuelo con Demetrio y con todos estos artesanos que hacían los templitos chiquitos de las réplicas del templo de Diana y todos los ídolos que hacían, ¿no? Con sus manos. Y este era el problema. Siempre cuento que cuando voy a la casa de una hermana que estaba empezando a caminar en el camino, ella me pidió que vayamos a orar para poder limpiar un poco su casa de cosas que ella escuchaba y que quería cortar con problemas económicos, ¿no? Cuando llego me encontré con un elefantito y en la trompa del elefantito un billete de $100. Y claro, ella no tenía conocimiento, ella confiaba y creía en que poniendo ese billete de $100 iba a tener prosperidad. Hasta que ella comprendió y ese elefantito lo rompió y obviamente agarró el billete de 100 y fue próspera porque ese dinero le sirvió para comprar y para poder vivir. Pero hasta que no se le reveló el Espíritu Santo, ella tenía su confianza en eso. Como cuanto que todavía no conocían el camino, y me pasa muchas veces cuando viajo a México, hay jóvenes que tienen colgado el ojo de venado. Y la primera vez que yo no sabía, le digo, ¿qué tenés colgado ahí? Yo pensé que era una piedra de un color marrón, me dicen, el ojo de venado. ¿Y para qué es esto? Para poder recibir fuerza, sabiduría, para rendir los exámenes en el estudio. ¡Wow! Yo decía, qué fe que tenés
en eso que te colgás, yo te quiero animar a que tengas más fe en que Jesús, que está contigo, te va a ayudar a rendir el examen. Entonces, hasta que no se le revela a la persona conoce a Jesús, pero todavía tiene cosas viejas. Entonces, es nuestra tarea poder pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué cosas hoy nosotros con el Espíritu entendemos que no es de Dios y es de el hombre que inventó algo para ayudar a Dios. Porque todo lo que se hace humanamente es para poder ayudar a Dios, para que la gente tenga fe, para que la gente busque a Dios. Y esto es lo que hacían. Es que este era el fundamento de la gran discusión que trajo Demetrio. ¿Por qué? Porque lo que él exponía es que se terminaba su sistema de venta, ¿no? Entonces iba a tener problemas financieros, ya que no estaban vendiendo o no iban a vender a futuro si toda la gente creía en este camino, si toda la gente creía en este evangelio que Pablo predicaba. Por lo cual iban a abandonar, ¿sí?, la adoración a Diana y todo lo que se compraba en torno a esa adoración y todas las estatuitas y todo lo que ellos hacían. Ahora, creo que hay un versículo que menciona esto que decías, Nelson, que eran cosas que hacían con sus manos. Sí, el versículo 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, qué tremendo. Pablo lo único que hace es, a través del Espíritu Santo, revelarle a las personas lo que ellos están adorando no es al Dios verdadero. Ahora, ¿cuál era la motivación de Demetrio? Acá no había una discusión espiritual. Acá la discusión era netamente económica, financiera, ¿no? Porque Demetrio no estaba preocupado porque la gente dejaba de adorar a Diana o dejaba de tener una relación de adoración con la diosa. No, acá él no estaba defendiendo una verdad. Él no estaba defendiendo a la diosa en sí misma. No estaba defendiendo una creencia, no estaba defendiendo una fe. Lo que él estaba defendiendo era una cuestión económica, monetaria, ¿no? Se estaban perdiendo las ventas y si Pablo seguía predicando de esta manera se iban a quedar sin ventas. Entonces él reúne a todos los artesanos y les dice, muchachos, como diríamos acá en Argentina, ¿no? Muchachos, se nos termina el negocio. Si este sigue predicando de esta manera, se nos termina el negocio, ¿no? Pero versículo 27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es que el negocio del turismo se les iba a terminar. La fama que tenía esta ciudad, conocida mundialmente, se les iba a terminar. Por eso que este hombre usa el corazón de los comerciantes, pero ahora está tocando el corazón de los políticos. Recordemos algo que yo me puse a buscar, por qué decía esto este hombre, ¿no? Y encontré que, porque hace muchos años que estudié historia, y entonces ya no me acordaba a qué se debía. Y digo, ¿por qué era tanto el lío? Claro, hay una palabra en griego que se llama neocoros, ¿sí? Que significa que la ciudad de Éfeso, como otras ciudades, también como Pérgamo y Esmirna, que también son mencionadas en Apocalipsis, como una de las 7 iglesias, esta ciudad, esta palabra neocoro significaba que Éfeso se convertía en una ciudad guardiana del imperio y de sus dioses. Entonces, por eso era la importancia que esta ciudad tenía, ¿no? Porque era una ciudad que guardaba el imperio, era fiel y leal al imperio, al emperador y también a todos los dioses que arrastraba este imperio. Entonces, ¿qué sucedía? Como Nelson decía, todos venían a hacer turismo a Éfeso
y venían a ver la majestuosidad de ese templo y a adorar y a comprar un souvenir, como cuando alguno viaja a otro país, otra ciudad y se trae un recuerdito, y entonces la gente compraba estos recuerdos del templo de Diana y demás. Entonces este hombre dice, si este Pablo sigue predicando que no son dioses las cosas que se hacen con las manos, y desacredita el nombre de la diosa Diana, y ya la gente no viene al templo, y ya no vendemos, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin ingreso. Era lo único que a este hombre le preocupaba en sí. Como yo decía antes, él no defendía ninguna fe, no defendía ninguna verdad, ninguna cuestión espiritual. Él solamente estaba cuidando su negocio. Tal cual. Y esto era todo lo que le importaba. Y cuando habla de que no son dioses los que son hechos con las manos, ¿por qué dice esto Pablo? Porque todo lo que es hecho con las manos, ¿dónde nace primeramente? En la mente. La mente. ¿No? En el pensamiento. Por lo cual es algo humano. No existe tal Dios que respalde eso que está hecho con las manos. Sí, nosotros entendemos a la luz de las Escrituras que hay ángeles caídos, hay demonios que quieren tomar forma de tal o cual cosa, que muchas veces dentro de las cuestiones espirituales, hay gente que se mete en todo lo que es espiritismo y demás, y creen que hablan con sus parientes que ya murieron, y creen que hablan con una persona que ya no está, y en realidad nosotros sabemos por la palabra que simplemente son demonios que quieren engañar, porque esa es la tarea del enemigo, es engañador, y entonces muchas veces las personas escuchan la voz de un ser querido que falleció, muchas veces ven a la persona y simplemente son ángeles caídos, son demonios. Es una cuestión espiritual, pero acá se ponía en juego que todo lo hecho con las manos no tiene un sustento de un Dios verdadero, no es un Dios, son cosas nacidas en el pensamiento del hombre y que en realidad eso es la idolatría. La idolatría es lo que mira hacia uno mismo, lo que mira al hombre mismo y no está mirando a Dios. Es todo lo que nos da gratificación. ¿Sí? La idolatría tiene que ver con la gratificación personal, no tiene que ver con la adoración a ningún Dios. Si nosotros miramos desde la antigüedad, cuando las personas adoraban a determinados dioses, ¿por qué los adoraban? Porque esperaban que ese Dios les devolviera algo. Entonces, adoraban al Dios Sol, adoraban a la lluvia, adoraban a la tierra. ¿Adoraban por qué? Porque esperaban que con su ofrenda, su sacrificio, con esa supuesta adoración, ese Dios les devolviera lo que ellos estaban esperando. Por lo cual entendemos, a mí me llevó, les digo, me llevó años comprender esto, y recién ahora dije, Señor, claro, fue como que se me reveló eso, ¿no? La adoración a esos dioses no es tal cosa como adoración, en realidad es esperar algo para sí mismos. Es esperar que ese supuesto Dios les dé algo que ellos esperaban. Y acá está donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no adoramos a Dios porque esperamos que Él nos dé algo. Nosotros le adoramos por quién es Él. Ninguna de las personas que en la antigüedad y hoy mismo adoran a algún Dios, lo adoran por quién es ese Dios. Ninguno lo adora por amor a ese Dios. Todos adoran, ofrendan, hacen sacrificios, rituales, porque están esperando que ese Dios les dé algo que ellos esperan. O sea que el centro está puesto en la persona y no está puesto en el Dios. Nuestro centro tiene que estar puesto en el Señor, Amén, que es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Y no en nosotros mismos, ¿no? Por eso cuando Moisés sube a buscar a Dios, él va a buscar porque le ama, porque quiere conocerlo más, porque quiere pasar tiempo con Dios. Y eso es lo que nos deja la enseñanza, buscar primero el reino de Dios y después, caminando con Dios, van a venir las bendiciones. Pero necesitamos caminar con Dios. Y Moisés
sube al monte, y cuando sube al monte, el pueblo hace un becerro para adorar. Pero exactamente hace esto porque la carne del hombre y de la mujer que sale de Egipto desea eso que experimentaban en cada reunión y en cada tiempo de adoración, que eran orgías, que eran terribles fiestas de comida y de hacer lo que la carne tuviera deseo realizar. Y en Éfeso lo que se experimentaba en estos cultos a Diana era una libertad a la carne en glotonería, en amor al dinero, en amor al sexo libre, a las orgías, y aún había sacerdotisas jovencitas, pequeñas, que eran ofrecidas y entregadas en sacrificio corporal a estos dioses. Entonces, fíjense el error y la confusión que había generado esto en esta tierra, que Pablo viene predicando un evangelio de verdad y al Dios verdadero, y esto se está manifestando en el corazón de las personas que empiezan a buscar a Dios. Ahora, yo veía esto, ¿no? Que existen dos caminos espirituales. Uno es centrarse en el propio ser, y que esto está íntimamente ligado al pecado y a darle a la carne todo lo que la carne desea, ¿no? A nuestro yo todo lo que desea. Y el otro camino es darle gloria a Dios y adorar a Dios verdaderamente. Amén. Entonces, tal vez nosotros hoy decimos, bueno, yo no tengo ningún templecito de Diana, no tengo ningún ídolo hecho con manos, no tengo nada, pero tal vez nosotros estamos buscando todo el tiempo cumplir nuestros deseos y darnos el gusto en todo. Y aún cosas que pareciera que no son malas, pero estamos todo el tiempo buscando el placer personal y no estamos buscando darle gloria a Dios. Entonces, tal vez estemos centrando nuestra vida espiritual en nosotros, diciéndole, Señor, dame esto, dame aquello, quiero una casa, quiero un carro, quiero un perrito, quiero que me vaya bien, quiero tener salud. No está mal. No son cosas malas, claro que no, pero está centrado en nosotros, en nuestro deseo. En cambio, podemos tener una vida centrada en Dios, y dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas les serán añadidas. Y el Señor dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, pida lo que quiera al Padre y el Padre se lo va a dar. Pero no dice, ustedes pidan al Padre lo que quieren y el Padre se los va a dar. No, dice primero, el que me ama, el que guarda mi palabra, pídanle al Padre en mi nombre y les será hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, no vamos a pedir cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Siempre vamos a pedir conforme a su voluntad y vamos a decir, Señor, yo deseo esto, quisiera esto, pero que se haga tu voluntad y dame conforme a tu voluntad. Entonces, vieron que es distinto, está centrado en Dios y no en nosotros. Ahora, qué tremendo, porque cuando Jesús habla a los primeros, cuando él empieza su ministerio, él habla de el templo y de la limpieza del templo, que es una orden que Dios había dado de purificar el templo. Y después, cuando Jesús está caminando con sus discípulos, deja una enseñanza: este templo será destruido en 3 días y en 3 días se construirá uno nuevo, que ya no será hecho por la mano del hombre, y esto me encanta, sino que va a ser hecho por la mano de Dios. Y solo Dios puede hacer ese templo que somos cada uno de nosotros. Ya no es el hombre construyendo un templo donde Dios habita, sino es Dios tomando y dándonos formas a cada uno de nosotros para que seamos un templo limpio y purificado donde su espíritu pueda morar. Y esto lo vemos en Juan 2:16. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y lo que está pasando ahora en Éfeso es lo mismo que le pasó a Jesús cuando llega por primera vez al templo y ve esas mesas vendiendo palomas, vendiendo cabritos, vendiendo colgantes, vendiendo lamparitas, cosas que tenían un significado para el templo,
pero no era adorar a Dios. Eran cosas que Dios nos mandó, eran cosas puestas por el hombre. Por eso en otro momento Jesús le dice a estos religiosos fariseos, ustedes le ponen carga a la gente, carga que ni ustedes cargan. Y inventaron leyes y mandatos que mi Padre no les puso. Son cosas que ustedes pusieron para hacer que la gente tuviera que comprar o invertir para que ustedes llenaran sus bolsillos. ¿Qué cosa, no? Porque cualquier parecido al día de hoy es pura realidad, ¿no? Como dicen las novelas. Esto es lo que Jesús hace 2000 años habló y después en el año 70 Pablo lo está corrigiendo y hoy en el 2024 seguimos hablando y parece que estuviéramos hablando de los mismos cambistas en los templos vendiendo en las puertas de los templos, sea de cualquier tipo de religión o denominación. Cuando acá es una fiesta de un santo, 3 cuadras a la redonda, gente poniendo mesas, vendiendo velas, vendiendo colgantes, vendiendo cositas, rosarios, y en México el Día de Muertos tienen los chocolates para el muerto, el pan de los muertos y todas las cosas para los muertos, y muchas veces la iglesia evangélica tiene sus libros, sus remeras, cosas que no tienen que ser el centro. No hago un congreso, un evento, una reunión para poder vender todo esto. Tengo que hacer todo para adorar al Señor. Hoy nos reunimos y nos congregamos para poder aprender y luego de aprender poder celebrar con el pan y el vino, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y ese tiene que ser el centro todo el tiempo de nuestra adoración. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, Él vuelve ahora acá en Mateo 21, 12 y 13, o en Lucas 19, 45, los 3 evangelistas lo nombran, 19, 45, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y esto está repitiendo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 56, 7. Dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y Jesús lo único que decía era una verdad. Él era Dios en carne y estaba hablando de lo que había escrito como ley. Ellos que guardaban la ley no la estaban cumpliendo, al contrario, le agregaron cosas que Dios no había puesto. Entonces dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspensos oyéndole. ¡Wow! No se movía, como decimos en Argentina, ni una mosca. El Espíritu Santo, a través de Jesús, estaba ministrando a todas las personas. Y esto molestaba a aquellos que también tenían un negocio con las cosas de Dios. Por eso que Pablo después habla en Efesios y también le escribe, ¿no? Más adelante una carta ahora a los hermanos que están en Éfeso. Efesios 2:14. Quiero redondear este punto, así ya... ¿No? Voy buscando cosas que me... Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ya no somos extranjeros, ya no somos judíos o gentiles, ya no somos, como dicen los judíos, goy, que somos rechazados. No, Jesús nos une en el cuerpo y somos uno. Dice, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros, un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ya no somos más extranjeros, ya somos parte de la familia, somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Y como hijos de Dios, tenemos entrada al trono de Dios y nos sentamos a la mesa del Padre para disfrutar de todo lo que Papá Dios tiene para nosotros. A veces nos portamos mal, a veces hacemos cosas que a Dios no le agrada, pero como hijos, el Padre siempre nos bendice. Justo lo hablamos con Paula en estos días, que decíamos, nuestra hija requiere una salida, y uno dice, pero las materias, no se porta bien. Bueno, pero si Dios nos juzgara de esa misma manera, no nos daría nada. Y Dios igual siempre nos provee, siempre nos da, nunca nos hace faltar nada. Entonces, como Dios es con nosotros, también tenemos que ser con nuestros hijos. ¿Cuántas enseñanzas, no? Jesús nos dejó del Padre. ¿Y cuántas cosas Pablo habla de Jesús? Que tenemos que ser humildes, sencillos, amar al que se pierde y siempre mantener la paz. Y esto me impactó, ¿no? Jesús vino a corregir el error la primera vez, les da la oportunidad de corregirse, no lo hicieron. Y ahora hay una segunda oportunidad y tampoco lo hacen y el templo se destruye. Y ahora Dios está en nosotros. Y es nuestra responsabilidad. Ya no hay nadie en el medio, solamente Jesús es el mediador entre nosotros y el Padre. Esa pared que se había levantado, que el hombre levantó, porque en el templo no fue creada esa pared. Esa pared la levantó el hombre para separar al extranjero del judío. Pero se derriba esa pared en Jesús y hoy todos tenemos entrada a la presencia de Papá Dios para disfrutar de sus bendiciones. A mí esta enseñanza de Hechos 19 me llevaba a un versículo que todos seguramente sabemos de memoria, y si no, lo vamos a marcar en nuestras Biblias porque lo vamos a encontrar en varias citas. La primera es Deuteronomio 6, verso 5, y también lo vamos a encontrar, que ahí la misma Biblia nos lleva a la concordancia en Mateo 22, 37, para los que toman nota, Marcos 12, 30 y Lucas 10, 27. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice cómo debemos adorar, no dice qué sacrificio debemos hacer, dice amarás a Dios con todo tu corazón. Porque yo decía, Señor, ¿por qué vos pedís que te amemos? ¿No? Es que la esencia de Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. No es una característica de Dios el amor, ¿no? Porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios que es Padre, es un Dios que es proveedor, es sanador, pero su mayor, su esencia, digamos, es el amor. Y Él dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. La manera de amar para Dios es dar. Y entonces Él, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, ¿no? Y entonces yo miraba que una de las formas, si vamos, por ejemplo, al verso 13, ahí en Deuteronomio 6, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿Sí? Solo a Él vamos a servirle. Y dice el verso 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos.
Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dice, no adores a los dioses que están alrededor. ¿Sí? Hoy en día tenemos muchas cosas alrededor para ponerla en lugar de dioses, ¿no? Muchas cosas que nosotros deseamos que, como decíamos antes, que nacen del pensamiento humano y a las que nosotros idolatramos. Hay muchas cosas que nosotros queremos y deseamos y estamos anhelando todo el tiempo y vamos detrás de eso y se convierten en un Dios. Pero dice que solo vamos a temer a Dios y solo vamos a servirle a Él porque no vamos a andar en pos de dioses ajenos, de todo lo que hay alrededor nuestro. Y después vamos a ir a Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, en el verso 29, vamos a empezar a leer. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto es algo que Dios demanda de nosotros. Dice, no quiero que me adoren como los otros pueblos adoraban a sus dioses. Y esto es lo que decíamos al comienzo, ¿no? ¿De qué manera los demás adoraban a sus dioses? Esperando algo a cambio. Todos los pueblos adoraban a sus dioses esperando que ese Dios les devuelva el favor que ellos necesitaban. Y por eso hacían ofrendas, por eso hacían sacrificios, rituales, entregaban a caricia a sus propios hijos para ser quemados, hacían cosas abominables esperando solamente que ese Dios cumpliera el deseo de ellos. Pero Dios dice, a mí no me van a adorar de esta manera. ¿Y cómo lo vamos a adorar entonces? Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Vamos a amarlo por quien es Él, no por lo que Él nos da. Y como consecuencia de ponerlo en el primer lugar, de buscar primero su reino, dice que todas las cosas nos van a ser añadidas. Por lo cual nosotros no ponemos primero el foco en lo que deseamos y entonces vamos corriendo a Dios con una lista de las cosas que deseamos. Porque eso sería una adoración centrada en nosotros. Nosotros, en cambio, la adoración la vamos a hacer centrada en Él, por quién es Él, por quién es Dios, que es el único Dios vivo y verdadero, el único que siendo Dios deseó ser familia con nosotros, ¿no? El único que deseó que nosotros tengamos una relación como hijos a padre, y el único que nos bendice con toda bendición celestial, con todas, dice, las riquezas que hay en gloria. De esa manera somos bendecidos nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscarlo primero a Él, por quién es, buscar su reino, buscar su justicia. Y entonces todo lo que necesitamos, que Dios lo sabe, aún antes que hablemos, dice la Escritura, Él nos va a dar conforme a todo lo que necesitemos, ¿no? ¿Que vamos a pedirle? Claro que sí, porque dice que oremos en todo tiempo, que oremos por todo y dando gracias por todo, pero esperando siempre que se cumpla su perfecta voluntad en nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es la verdadera adoración a Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestra alma, ponerlo a Él en primer lugar y no estar esperando de Él todo el tiempo, porque de esa manera adoraban los pueblos a sus dioses. Ahora, qué tremendo, porque Pablo no adoraba a una estatuilla, no adoraba la religión donde él estudió y se formó, ¿no? Como un gran maestro, un gran rabino judío, sino que él estaba dispuesto a morir y a darlo todo por Jesús. A tal punto que el evangelio que él empezó a llevar y a ministrar en los pueblos, esto empezó a correr por todo Asia Menor.
y a tal punto se extiende la palabra y el mensaje de salvación a distintos pueblos que caen las vendas, se cortan las cadenas y el evangelio empieza a crecer y Pablo más adelante vamos a ver que vuelve a Jerusalén, ¿no? Y cuando vuelve a Jerusalén, él vuelve para dar gracias por todo lo que está viendo, que está pasando, y ahora seguimos con el alboroto, pero me llevó a ver esto que estabas hablando, Pau, de cómo nosotros tenemos que buscar a Dios con el deseo de agradarlo, de amarlo y de servirlo, ¿no? Y no servirlo de servirlo en una iglesia, sino servirlo todo el tiempo, 24/7, todo el tiempo, donde yo estoy, tengo que servir al Señor, porque para eso estoy, para extender su reino en los lugares donde otros no van. Y Dios me lleva a ese hospital, a esa escuela, a ese trabajo, a esa ciudad, a ese cliente, a ese vecino, para que yo pueda hacer luz y compartirle el mensaje de salvación. Y Pablo es llevado ahora ahí a Jerusalén, está en Jerusalén y me impacta porque lo llevan a una cárcel. Lo juzgan por todo lo que estaba haciendo los judíos y termina de esa manera yendo a donde él quería ir, a Roma, para poder seguir compartiendo la palabra, ¿no? Y qué tremendo, porque en la primera que nos pasa decimos, uy, tengo un problema económico, estoy enfermo, tengo un problema en la casa, ya está, ya no quiero compartir, ya no tengo ganas, no sé, me da miedo, no sé dónde está Dios. Hoy también lo hablamos esto, ¿no? A veces por culpa de las cosas que hace el hombre, por culpa de la mesa, del cambista, muchos se apartan de Dios. Pero muchos se salen por culpa de la mesa del cambista, pero no se salen de Dios. Y buscamos esa madurez, ¿no? Que uno pueda entender que el hombre se puede equivocar, pero Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y esto es lo que me llevó a ver a Pablo, ¿no? Como su meta era poder agradar a Dios y no a los hombres. Sí, recordemos que en esa situación que Nelson nos leía al comienzo, donde Jesús se enoja con aquellos que estaban ahí fuera del templo haciendo sus negocios, no, como que no había mucha diferencia con los del templo de Diana. Finalmente era lo mismo, y ese era el templo de adoración a Dios y al único Dios verdadero, ¿sí? Entonces Jesús llega y ve todo ese negocio hecho alrededor, todo ese comercio, y dice, esto es una cueva de ladrones, esto no es una casa de oración a las naciones como mi padre lo pensó, esto es una cueva de ladrones, ¿no? Entonces se enoja y ahí es donde él vuelca las mesas y va con esa especie de látigo dando así enojado, y es la única vez que vemos a Jesús realmente enojado. Pero ¿por qué estaba enojado? Porque estaba cuidando su casa, ¿sí? Y hoy, yo le decía a Nelson, hoy sucede lo mismo. Hoy tal vez no haya mesas fuera de un templo, hoy no hay templo, como decíamos antes, por eso hoy muchos de los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel no pueden cumplirse, muchas de las fiestas no se pueden cumplir literalmente porque no hay templo. ¿Y por qué no hay templo? Porque como Nelson decía, Jesús dijo, este templo que ven va a ser derribado. ¿Y por qué? Porque Él ya no quiere habitar en un lugar hecho de manos de hombre. Amén. Él quiere habitar en templos como nosotros, ¿no? Y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Entonces, hoy tal vez Jesús viene a nuestro templo, al templo que somos nosotros, y tal vez mira y también quiere derribar alguna mesa, ¿no? También dice, no esto no es así, están haciendo todo mal. Pero, ¿qué sucede? Él nos mira con compasión, nos mira con amor, y si nosotros nos arrepentimos de esas mesas que levantamos negociando algunas cosas, negociando seguir pecando, negociando con tener algunos hábitos que todavía tenemos, negociando con cosas del mundo que todavía nos gustan, bueno, Jesús quiere dar vuelta a la mesa, pero si nosotros reconocemos, nos arrepentimos,
Él dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él lo hace porque nos ama. Claro, a eso voy. Él lo que desea es que seamos una casa de oración a las naciones. Amén. Y no una cueva de ladrones, ¿no? También eso va para nosotros, no solo para ese templo de ese momento ahí en Jerusalén, sino también es para nosotros que hoy somos su templo. Él quiere que nosotros no seamos una cueva de ladrones, no seamos un lugar donde andamos negociando con el mundo, negociando con el diablo, negociando con todo para hacer lo que nos gusta y nuestro propio placer, sino que seamos una casa de oración a las naciones. Una casa de oración a las naciones es, como pasaba en ese momento, ¿no? 24/7 adoro a Dios. Lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, toda mi alma, con todo mi corazón. ¿Y qué hago? Y muestro quién es Dios a todas las naciones de la tierra, ¿no? Y muestro su nombre a todas las naciones. ¿Por qué Dios había elegido a Israel? Para que Israel muestre a todas las naciones, ya que era un pueblo pequeño, un pueblo débil. Él decía, si ustedes muestran que yo los bendigo y yo soy su Dios, las naciones se van a dar cuenta que no es porque ustedes son una gran nación, sino porque yo los escogí y yo estoy con ustedes. Por eso era como, yo le decía a Nelson el otro día, Israel era como el prototipo, ¿no? Dios quería que las naciones vieran cómo era que lo tuvieran a él como Dios. Y entonces, de esa manera, las naciones iban a desear al Dios de Israel. Pero Israel hizo todo lo contrario. Israel fue tras los dioses de las otras naciones, ¿no? Por eso Pablo, cuando llega a Jerusalén, y me adelanto un poquito de lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a Hechos 21, 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Qué tremendo, ¿no? Por el mensaje de uno que fue alcanzado en el camino, ahora son miles y miles. Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y acá viene el problema. Los religiosos, los que ponen la mesa, que les importa más la mesa, lo atacan a Pablo y le dicen que Pablo está poniendo a Jesús por sobre Moisés. Y no veían que Jesús era Emmanuel, era Dios con nosotros, el que dio la palabra y el que estaba cumpliendo las profecías y el que estaba viviendo la palabra y abriendo la puerta para todos, para que todos pudiéramos ser parte de ese pueblo y de esa familia que Dios desde el principio había planeado tener para habitar. Por eso el primer Adán perdió todo y el segundo Adán lo recupera todo para nosotros, porque Dios es amor y en su amor Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Nuestra tarea no es ser religiosos, es buscarlo y amarlo. Y mostrarlo. Y el mostrar que Él está en nosotros hace que esto se extienda en la vida de otros. Y cuando sucede eso, cuando la gente ve a Dios en nosotros, se cumple lo que Dios deseaba hacer con el pueblo de Israel, ¿no? Se cumple esto, de que la gente vea y diga, wow, vos tenés a un Dios vivo y verdadero, y yo quiero a tu Dios, y quiero seguir a tu Dios, ¿no? En lugar de nosotros seguir los dioses de este Vamos mundo. A tener que cerrar acá, vamos a hacer una oración, porque los hermanos quieren compartir el pan y el vino para poder juntos darle gracias al Señor. ¿Querés orar, Pau? Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros que nos guía a toda tu verdad, Dios. Gracias por ser tú nuestro Dios, gracias porque eres el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios que pudo acercarse a nosotros, buscarnos, Señor, y
Gracias, gracias porque ahora nosotros somos tus hijos. Amén. Te queremos dar gracias por quien eres para nosotros. Gracias por ser un Padre bueno. Gracias por ser nuestro todo. Gracias por ser nuestro sustento, nuestra protección, nuestra provisión. Gracias, Señor, porque en ti está todo lo que necesitamos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes por tu Espíritu Santo a que todos los días te busquemos primero a ti, Señor, que te amemos por quien eres y sabemos, Señor, que nos despreocupamos y quedamos en paz y con la seguridad de que todas las cosas nos van a ser añadidas cuando Amén. buscamos tu reino, Señor. Todo lo que necesitamos va a venir de ti, Señor, si primero te ponemos a ti en nuestra vida. Señor, queremos hoy quitar todos los ídolos de nuestra vida. Queremos, Señor, quemar todos los ídolos. Así como vemos que estos hermanos quemaban esos libros, Señor, nosotros quemamos los ídolos que hay en nuestra vida. Todas las cosas que nos atraen de tal manera que las ponemos en primer lugar, Señor. Todas aquellas cosas por las que nos desesperamos, Señor, que queremos alcanzar y conseguir y terminan convirtiéndose en lo primero en nuestra vida, Señor. Lo desechamos en el nombre de Jesús. Y te ponemos en primer lugar, descansando en ti, Señor, confiando en ti, sabiendo que vos sos quien nos guarda, quien cuida de nosotros, quien nos provee, quien nos sana, quien nos sustenta. Dios, queremos quitar todo ídolo de nuestra vida. Todo lo que nuestra mente, Señor, se arma para poder alcanzar y lograr y vamos detrás de eso, Señor, afanados por eso, Señor, queremos quitarlo de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, y queremos decirte hoy que te adoramos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, aún con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Señor, pero queremos volvernos a ti para que tú nos limpies una vez más, Señor, y para que agrademos tu corazón, Señor. Queremos agradarte, queremos que te sientas a gusto con quienes somos, Señor, no porque somos perfectos, sino porque te buscamos a ti. Dios, gracias, gracias por la obra maravillosa y de amor de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu nos siga guiando ahora, que vamos a compartir estos símbolos para que, Señor, seamos conscientes y Señor, sepamos, Señor, con entendimiento lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.